Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estés aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. No voy a poder leer nada, pero de todos modos voy a intentar decir las cosas más o menos de memoria. Se encontraba San Pablo en la ciudad de Atenas, en Grecia, y estaba recorriendo la ciudad y vio un montón de estatuas a los dioses que adoraban los griegos. Me viene a la cabeza la historia de un amigo mío. Mi amigo me dice: yo te voy a convertir al politeísmo. Me dice mi amigo, a mí que soy cura, me dice: te voy a convertir al politeísmo. Y yo le digo: lo tuyo es un sacerdocio, le digo. Bueno, aquellos hombres adoraban a un montón de dioses: al dios de la guerra, al dios del amor, al dios de la sabiduría, al dios del mal. Pensaban que había un dios para cada actividad o para un dios de cada cosa, ¿no es cierto? Pero también tenían una estatua al dios desconocido. Entonces San Pablo, que estaba buscando la manera de hablar de aquellos hombres del Dios verdadero, se dirige a ellos en un momento determinado y les dice: veo que ustedes son muy religiosos, porque andando por la ciudad he descubierto estatuas a muchos dioses, y entre ellas vi una estatua al Dios desconocido. De ese Dios al que ustedes honran sin conocer, de ese Dios vengo yo a hablarles. Es muy interesante esto que dice San Pablo. ¿Por qué? Porque manifiesta cómo los hombres desde la antigüedad siempre han buscado a un ser superior, la existencia de un ser superior. Es decir, los hombres se dan cuenta que ellos no han podido crear el mundo en el que ellos viven, se dan cuenta de que hay muchas cosas que hay que buscar la explicación en otro lugar que no sea aquí en la tierra. Pero, como dice también San Pablo, los hombres de distintas maneras, como a tientas, ¿no es cierto?, a oscuras, como a ciegas, han ido buscando, han ido como tanteando, ¿no?, a ver si encontraban a ese Dios verdadero. Y Dios, como vive en las alturas, ¿no es cierto?, como Dios es invisible, Él quiere salir al encuentro del hombre, quiere ayudarlo al hombre en esa búsqueda. Dios quiere darse a conocer, precisamente porque ama al hombre, ¿no? Entonces se va dando a conocer de a poco, va hablando a través de los profetas, va eligiendo ese pueblo, ¿no? Y a ese pueblo lo va educando para que después ese pueblo pueda también transmitir a los demás esas verdades que están en principio ocultas. Entonces, de muchas maneras va Dios revelando su existencia y su modo de ser a los seres humanos. Pero en un momento determinado decide hacer una revelación perfecta. Y la revelación perfecta que Dios hace es aparecer en medio de los hombres. Ese Dios que había hablado desde las alturas, ahora en este momento decide bajar a este mundo para ser visto por los hombres. Cuando vino la plenitud de los tiempos, dice San Pablo en la Epístola a los Gálatas, envió Dios a su Hijo al mundo, nacido de mujer, privilegio de la mujer, ¿no? Ser madre de Dios.
y también cuenta San Juan en su Evangelio, que dice: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba en Dios. El Verbo era Dios. Y más adelante dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Y de su gracia todos hemos participado, de su gracia todos nos hemos privilegiado. Bueno, entonces ahí estas palabras de San Juan nos cuentan, ¿no?, cómo el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está desde el principio en Dios, es Dios. La segunda persona, el Hijo, es Dios tanto como el Padre. Y esa segunda persona de la Santísima Trinidad es la que se encarna y viene fundamentalmente ¿a qué? A revelarnos cómo es Dios. Y entonces se hace igual a nosotros en todo. Y como dice también San Pablo en la Epístola a los Filipenses, él no consideró como un tesoro codiciable aparecer en la forma de Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre, y bueno, y por eso Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Qué maravilla que es esto, ¿no? La encarnación es como un invento divino, ¿no? Dios inventa la manera de acercarse a los hombres. Dios inventa la manera de que nosotros terminemos viendo lo que es invisible. Lo que es invisible se hace visible, ¿no? Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios, para que nosotros los hombres, sin dejar nuestra condición humana, seamos semejantes a Él. Es decir, es muy interesante. A mí siempre me gusta poner el ejemplo, un ejemplo que contaba un sacerdote. Era un sacerdote, no sé si era él o si era otro, que había ido a una casa donde había un bebé. Entonces, él se quería acercarse al chiquito, ¿no? Entonces, la madre se daba cuenta de que era de madera, que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y entonces le empieza a tirar unos tips para que el cura pueda realmente acercarse y meterse un poquito, ¿no?, en el mundo de ese chico. Entonces dice: ¿usted se quiere hacer amigo del chico? Hágame caso. Primero, siéntese ahí en el suelo. Primero que uno tiene que hacer para entrar en contacto con alguien es ponerse a la altura, ¿no? Bueno, entonces lo primero que hace, después le dice la madre: ¿tiene algo que le llame la atención al chico? Entonces saca un encendedor y empieza a prender el encendedor, encender el encendedor, y el chico miraba, ¿no? Y después le tiró 2 o 3 tips así, más o menos por el estilo, para que le llamara la atención, ¿no? Yo ahora a veces, antes era esto de jugar con estos anteojos, ¿no? Antes era algo novedoso cuando aparecieron. Bueno, ahora ya no es tan novedoso, pero bueno, son cosas que uno tiene para llamar la atención de alguien. Bueno, le tiró 2 o 3 tips la madre, y al poquito tiempo el chico que estaba sentado se levanta, se va a su cuarto y vuelve de su cuarto con un camioncito en la mano. Agarra, pone el camioncito delante del cura y se sienta y lo mira. Bueno, habían entrado, ya tenían algo en común, ¿no? Había empezado a entrar en el mundo de ese chico. Entonces, al poquito tiempo, después el chico se vuelve a levantar, se vuelve a ir a su cuarto, agarra un soldadito, trae el soldadito, lo pone delante del cura, se sienta y se quedan en silencio los dos. Bueno, simpaticísimo, ¿no? Porque para poder hablar con alguien tenemos que hablar el mismo idioma que esa persona habla. Y si no lo podemos hacer a través de palabras, lo podemos hacer a través de un gesto. O lo podemos hacer mostrando, ¿no?, al otro algo de lo propio. Eso es lo que hace Dios.
Con palabras, pero fundamentalmente con su presencia, Dios nos muestra quién es. A mí me pasó algo parecido con el primer público que tuve yo cuando me ordené de sacerdote. Durante 10 años yo me la pasé estudiando, desde los 18 hasta los 28, yo hice 40 materias de Derecho, 20 materias de Filosofía, 40 materias de Teología, 11 materias de Derecho Canónico y una tesis. Me agota solamente de pensarlo. Bueno, ¿cuál fue mi primer público? Chicas de primera comunión, 6 años, 7 años, 8 años. Claro, yo no les podía hablar ni de San Agustín, ni de San Gregorio Magno, ni podía hablarle de Ulpiano, o de lo que era el digesto, de lo que era el Código de Napoleón, de lo que era no podía hablarle de nada de todo eso, porque no entendían, o sea, no. Entonces, ¿qué hice? Y tuve que aprender quién era la Barbie. Cuando aprendí quién era la Barbie, entré en el mundo de esas chicas. Cuando aprendí qué era el juego del elástico, ahí empecé a tener cosas en común. Ahí pude empezar a tener un diálogo. Cuando me comí la torta riquísima que me llevaron para uno de los cumpleaños. Entonces ahí uno tenía todo ese mundo para participar. Bueno, entonces lo que hace Dios al encarnarse es traer a los hombres aquello que Jesús, que el Verbo eterno, vivió junto al Padre. Cuenta el cardenal Bantuán qué es lo que pasa, o nos recuerda qué es lo que pasa con las personas que se van de su tierra y que emigran y que se van a otros lugares, ¿no? Esas personas llevan consigo sus costumbres, esas personas llevan consigo lo que han vivido. Gracias a eso nosotros tenemos la pizza y el gelato, ¿no? Una de las cosas que caracterizan nuestra condición de argentinos. Porque dicen que los argentinos somos italianos en realidad. Somos italianos que hablamos en castellano. Pero bueno, tenemos, ¿no? O sea, la pasta, la pizza, el gelato son cosas importantísimas para nosotros. Bueno, y entonces, qué sé yo, y los escoceses trajeron sus gaitas y los ingleses nos trajeron el fútbol y otros deportes y, bueno, qué sé yo, y los gitanos nos enseñaron a afanar. Supongo que perdón los gitanos. No tengo nada en contra de ellos. Pero, bueno, hemos ido, ¿no?, recogiendo de toda esa gente que ha venido a estas tierras, hemos ido recogiendo sus tradiciones, hemos ido aprendiendo de ellos una serie de cosas. Bueno, Dios viene, se encarna para mostrarnos cómo es Él. En Jesucristo, dice también San Pablo, se encuentra toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Todo Dios está metido adentro de ese ser que es un ser humano, que es un verdadero hombre, es igual a nosotros, exactamente igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero ese hombre es Dios. Mirando a ese hombre nosotros aprendemos quién es Dios. Y está bueno que nosotros nos detengamos a considerar la vida de Jesús. En realidad, la vida cristiana consiste precisamente en meter a Jesús adentro de nuestra vida, porque conociéndolo a Jesús, nosotros conocemos al Padre. Decía uno de los apóstoles, decía, Señor, muéstranos al Padre. Y entonces él le dice, pero ¿cómo? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y ustedes todavía no se han dado cuenta que el Padre y yo y el Padre somos una misma cosa. Quien me ve a mí, ve al Padre. Que nosotros queremos enterarnos cómo es Dios. Bueno, ok, podemos leer algunos libros, podemos, ahora fundamentalmente
fundamentalmente conociendo a Jesús, conociéndolo a través de su vida, de lo que leemos en el Evangelio, conociéndolo a Jesús, recibiéndolo en la Eucaristía, conociéndolo a Jesús porque venimos aquí a charlar y a conversar con Él. Bueno, conociendo a Jesús conocemos al Padre. Amando a Jesús amamos al Padre. Es verdad que a nosotros nos resulta mucho más fácil, por ejemplo, agarrar una imagen del niño, ¿no? y darle un beso, ¿no? Es fácil, es más fácil eso, ¿no? ¿Quién, así decía San José María, ¿no? ¿Quién no se enamora de un bebé, ¿no? ¿Quién resiste, ¿no? La presencia, la sonrisa de un bebé, ¿no? Entonces nuestro amor a Dios nos entra por los ojos. Está muy bueno esto, ¿no? De contemplar la humanidad de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Qué bueno que es esto, ir como imaginándonos. Muchas veces, muchos autores espirituales a lo largo de los siglos han ido recomendando que uno se vaya metiendo en las escenas del Evangelio. Y entonces lo vemos a Jesús, lo vemos en el pesebre, vemos, la imagen de la Virgen y de San José yendo desde Nazaret hasta Belén, María embarazada, el pesebre. El pesebre es una cosa muy romántica, pero en el fondo es una cosa dramática, ¿no? Una mujer embarazada de 9 meses que tiene que hacer un viaje de 200 kilómetros a lomo de burro, con frío, sin poder bañarse, con peligros de que lo asalten en el camino. Después se tienen que ir, no tienen un lugar donde tener a su hijo. Después tienen que escaparse porque Herodes los persigue. Tienen que ir a un lugar extraño. Bueno, podemos imaginarnos, ponernos, ¿no es cierto?, meternos en esas escenas y dejar que el corazón también reaccione. Está muy bueno, ¿no? Permitir que nuestro corazón reaccione, ¿no? Ahora sí, me hubiera gustado leer, pero saqué la lámpara. Dice: gracias, Jesús mío, porque has querido hacerte perfecto hombre, con un corazón amante y amabilísimo, un corazón que ama y un corazón que es digno de ser amado, ¿no? Que ama hasta la muerte y sufre, que se llena de gozo y de dolor, que se entusiasma con los caminos de los hombres y nos muestra el que lleva al cielo, que se sujeta heroicamente al deber y se conduce por la misericordia, que vela por los pobres y por los ricos, que cuida de los pecadores y de los justos. Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del tuyo. Qué maravilla, ¿no es cierto? Dios que se abaja, ¿no? Así ese término utilizan muchas veces los autores espirituales. Dios se pone a nuestra altura y nos está llamando para elevarnos. Vieron que en un momento determinado Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Agustín dice: qué buena cosa que es la verdad, qué buena cosa que es la vida. Qué importante, ¿no? Qué importante saber que Jesús es la verdad, importante saber que Jesús es la vida. Pero ¿cómo haríamos nosotros para llegar hasta la verdad y para llegar hasta la vida si no supiéramos de qué manera hacerlo? Por eso dice Jesús, antes de decirnos que Él es la verdad y la vida, nos dice que Él es el camino. Porque es Dios, es la verdad. Porque es Dios, es la vida. Pero porque es hombre, haciéndose hombre, Él se convierte en el camino para llegar hasta la verdad y la vida. Entonces dice:
no es algo difícil, porque el camino viene hacia ti, no tienes que ir a buscar el camino viene hacia ti. Dice, perezoso, levántate y camina. No seas fiaca, acá tenés todas las posibilidades, ¿no es cierto?, para meterte en la intimidad con Dios, para tener, como dice esa canción, vida en abundancia, porque Cristo ha venido para que tengamos vida en abundancia. Algunos han interpretado mal la letra de esa canción y hablan de vida en ambulancia. Y otros que les gusta el drink dicen birra en abundancia. Con esto espero no distraerlas cuando canten esta canción que es tan linda. Pero Dios ha venido aquí para que Cristo se haya encarnado, para que tengamos vida en abundancia. No un poquito, no para que tengamos algo de vida, no, para que tengamos vida a full, para que tengamos a Dios adentro de nosotros, en nuestro interior. Por eso, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros para que la gente se acerque a Dios? Y para que la gente se acerque a Dios, lo que tenemos que hacer es ponerlos delante de Jesucristo. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos buscar a Cristo, en nuestra propia vida. ¿Cómo se busca a Cristo? Y se busca a Cristo de distintas maneras. Ahí lo podemos buscar desde cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Bien lo que decía Santa Teresita, que dice Santa Teresita, que la oración es ese grito desde el fondo del corazón, tanto desde la alegría como desde el dolor. Es decir, cualquiera sea la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, esa es una buena circunstancia para que nosotros busquemos a Jesús. Entonces había un autor que decía, se busca a Cristo con el fuego del primer amor. Es decir, cuando uno recién está empezando, ¿no? ¿Vieron cuando alguien se queda encandilado, flasheado, se dice ahora? Que ahora me quedé flasheado. Bueno, cuando uno se flashea con Jesús desde el primer momento, ¿no es cierto? Se lo busca con el fuego del primer amor. O se lo busca también con el dolor del arrepentimiento. ¿Vieron como María Magdalena, ¿no es cierto? Que llena o esa mujer pecadora, que había sido encontrada en pleno delito de adulterio, a que Jesús le salvó la vida, con el dolor del arrepentimiento, o con la madurez serena que corona una vida de entrega, o sea, las personas que ya llevan muchos años trabajando por Dios y que a lo mejor no tienen por ahí no tienen ese fuego así de la primera juventud, pero a lo mejor tienen esa vida que le entregaron al Señor, ¿no? Y lo importante es comenzar a buscarlo, ¿no? Es lo fundamental, con la alegría y la sencillez de los pastores. ¿Vieron? Los pastores que estaban ahí cuidando su rebaño, y ahí se les aparecen los ángeles y le avisan, ¿no?, que les ha nacido un redentor. Con la alegría y sencillez de los pastores, con la esperanza de los magos, aquellos magos que habían venido desde lejos, que habían empeñado toda su fortuna, su tiempo, y en un momento determinado la estrella desaparece, ¿no? O sea, bueno, averiguan, preguntan, lo buscan, ¿no? Van toda una vida de seres y personas importantes, ¿no?, que se hacen un enorme viaje para encontrarse con el rey de los judíos, ¿no? Con la esperanza de los magos o con la ansiedad de José, podemos imaginarnos cuando José lo pierde a Jesús en Jerusalén, ¿no? Durante esos días, ¿no?,
esa ansiedad, esa necesidad de encontrar a Jesús. Con la fe de los primeros discípulos, con la urgente necesidad de los afligidos, ¿no? Como todos aquellos que se acercaban a Jesús para que Jesús lo curara de sus enfermedades. O con el llanto de María Magdalena ante el sepulcro vacío. Señor, ¿dónde? Estoy buscando a mi Señor y no lo encuentro. Si tú lo has tomado, dime dónde está, ¿no? Ese llanto, esas lágrimas, ¿no? de mujer que ama. Bueno, de todas esas maneras se lo puede buscar a Jesús, ¿no? Bueno, y lo importante es que para que nosotros transmitamos esa vida de Jesús, tenemos que poner a la gente delante de Él. Delante de Él. Felipe le dice a Natanael o Bartolomé, se llamaba de las dos maneras, Natanael o Bartolomé, le dice: hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. Le dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Él era del pueblito de enfrente, ¿no? Que siempre hay rivalidad entre los pueblos vecinos. Y entonces le dice: ven y lo verás. O sea, no pierde el tiempo. O sea, vamos a ver, bueno, no me crees, ven y te lo voy a mostrar. Ya vas a ver con tus propios ojos. Hay un cuento que nunca supe si fue real o no, pero que a mí me gustó mucho. Es un grupo de profesionales que entra en un aeropuerto y llegan tarde, se les está escapando el avión, entran a las corridas y en esa corrida atropellan a una chica que estaba vendiendo flores. A los tipos no les importó demasiado, lo que querían era alcanzar el avión. Siguen de largo, menos uno. Este hombre sí que le importaba lo que le había pasado, se dio cuenta de que habían atropellado a esa chica y entonces, en vez de buscar su avión para no perderlo, se detiene, vuelve sobre sus pasos, ve que la chica está en el suelo, la ayuda a levantarse, le pide perdón, ve que estaba llorando, ve que la chica era ciega, la ayuda a acomodar las flores, se queda charlando con ella, le compra un ramo de flores y después de charlar un ratito y de consolarla y de perdón otra vez, vuelve a retomar su camino para no perder el avión. Y cuando se está yendo, ella lo llama y le dice: Señor. Y entonces él vuelve otra vez y dice: sí, decime. Le dice: Señor, ¿usted es Jesús? También me copa esa. No sé si es cierto o no es cierto, pero lo que me trae a la cabeza es aquella chica que no lo había visto a Jesús nunca, ni porque era ciega y porque además Jesús vivió físicamente hace 2000 años, que nunca lo había visto a Jesús, pero lo que ella había escuchado le cuadraba, ¿no? Si Jesús, también era un ateo que le preguntaba, un hombre que era muy bueno, pero que no creía en Dios, y había otro que sí creía en Dios y que era también muy buen tipo, y entonces se conocían entre ellos y conocían sus vidas. Entonces el que tenía fe le dice: ¿usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios, pero si Dios existe debe ser alguien parecido a usted. Es decir, la bondad de aquel hombre que creía era lo que hacía creíble, ¿no? No lo conocía a Dios, pero tenía, ¿no?, un reflejo. Bueno, conociendo a Cristo conocemos al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y entonces ahí está, ¿no? Nuestra condición de cristianos nos lleva fundamentalmente a eso, ¿no? A querer conocer más a Jesús, a querer amar más a Jesús, porque Él es el camino que nos conduce al Padre, es el camino que nos conduce
hasta ese conocimiento perfecto de ese Dios que nos ha creado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.